Buenos días, hoy vamos a estimar la velocidad del viento por medio de WASP Climate Analysis. Bueno, veamos, este es un programa que se utiliza para medir y predecir el viento en base a una data ya recolectada previamente. Entonces, primeramente, para ello vamos a darle en sí especificar nuevo sitio de localización. Pero antes de esto, se necesita tener una data previamente obtenida. ¿Cómo es eso? Pues vean. Mi data para este tipo de proyectos fue la siguiente. Como se puede visualizar, tengo una fecha de inicio, fecha de culminación, hora de inicio, hora de culminación y mi tipo de velocidad de viento, que es viento medio aeronáutico. Y la ubicación fue Salaverry y La Libertad, Perú. ¿Qué significa viento medio aeronáutico? Verán a continuación. Según sea la velocidad, se pueden considerar tres tipos de definiciones. Viento instantáneo. Se mide la velocidad del viento en un instante determinado, sin tener un periodo de tiempo definido. El viento medio aeronáutico, que es mi caso, se mide la velocidad media durante 2 minutos. El viento medio meteorológico se mide la velocidad media durante 10 minutos. El viento medio meteorológico es la ideal, es con que se debería medir el viento y es la que debería tener nuestra data. Pero debido a factores de tiempo, yo escogí el viento medio aeronáutico. Ahora bien, como pueden visualizar otra vez en mi data, tengo el número de tomas, la velocidad, temperatura en grados Celsius y la hora. Fueron 300 datos recolectados en el lugar. ¿Cómo se obtuvieron estos datos? Simplemente los datos se obtienen a partir de un instrumento llamado anemómetro. Para medir la velocidad del viento se utiliza el anemómetro. El anemómetro sirve para medir la velocidad del viento. En general, mide la velocidad del viento a una altura de 10 metros para evitar la fluencia del suelo. Para medir la dirección del viento se utiliza una veleta. Sin embargo, para el trabajo en específico no se utilizó eso, solo se recopiló la información de la velocidad del viento. Se recomienda utilizar termómetros y barómetros para medir la temperatura ambiente y la presión atmosférica. En este caso en particular, mi anemómetro medía también la temperatura del ambiente, pero no varía mucho. La temperatura varía de 2 grados a 3 grados centígrados. Esa variación no altera la densidad de ninguna manera, ni ninguna otra propiedad. Por eso que la temperatura se considera constante y densidad constante. Constante, ¿qué valor? Simplemente temperatura ambiente, 20 grados. El que se usó para mi proyecto de investigación fue este, uno muy parecido a este, casi igual de hecho. Pero hay diferentes, está este, incluso estos son anemómetros, también te pueden medir la velocidad del viento. No son muy costosos, pero sí importantes para el proyecto, ya que sin este proyecto de investigación no se puede dar. Una vez que se tenga los datos de la velocidad del viento, se organiza de la siguiente manera. Aquí hay un gráfico que se puede visualizar la hora y la velocidad del viento junto con la temperatura. La naranja es la velocidad del viento y la azul la temperatura. Como pueden ver, la velocidad varía mucho más que la temperatura. La temperatura no varía tanto y aunque variara, varía muy poco y por lo cual, como dije antes, se considera constante a 20 grados centígrados. Y la densidad también constante. Los datos estadísticos de la velocidad se obtuvo el promedio, la mediana y la frecuencia de datos. El promedio dio 6.24, la mediana 6.12 y la frecuencia 5.96. La temperatura no se toma en consideración. Y la ecuación que representa la velocidad es esta. Y como verán, esta es una ecuación demasiado compleja para tenerla en consideración. No se tomará en consideración debido a que si bien estima un promedio de todos los datos, o una secuencia predice de una manera los datos con esta ecuación, no es muy conveniente. Es decir, con esta ecuación no se puede trabajar. Se tiene que hacer de una manera más sencilla o más factible para estimar o predecir la velocidad del viento. Pero eso lo veremos a continuación. El programa que utilizaremos se encarga de graficar de una manera más sencilla los datos de la velocidad del viento. Una vez mencionado lo anteriormente dicho, continuamos con esto. Aquí esta opción le damos OK y ahora va a salir un cuadro emergente que dice que tenemos que llenar esto. Esto se llena de la siguiente manera. Vamos a Google Earth. Bien, como pueden visualizar en Google Earth,
están las latitudes y longitudes, que es lo que pide exactamente el programa: latitud, longitud. Bien, como pueden observar, en DMS señala N y E. Estos son como coordenadas de la longitud y la latitud, pero en Google Earth muestra W y S. Esto se cambiará simplemente a continuación. Solo hay que tomar nuestros datos. Mi proyecto se localizó por aquí aproximadamente. Entonces nuestro punto será 78 59 10 8 13 55. Como pueden observar, Google Earth tiene dos líneas. La horizontal es la W, se simboliza con la W, y la vertical es la letra S. Entonces ustedes ubican en el lugar donde tomaron los datos del viento, ubican su latitud, longitud y lo introducen en este programa. Las letras anteriores se cambian por la S y la W simplemente poniendo el negativo. De esta manera, negativo, negativo, y ahora es S y W. Y simplemente le damos OK. Ahora introducimos un instrumento. Aquí, Add Instrument. Colocan a la altura donde empezaron a medir los datos. En mi caso fueron 3 metros, así que lo dejaré ahí, 3 metros. Si lo midieron a 10 metros, 10 metros. Si lo midieron a 5 metros, colocan 5 metros. En mi caso, 3 metros. Ahora le dan importar data del sitio, pero antes de eso tienen que organizar sus datos. Así como está esta data, se va a tener que pasar a un bloc de notas. Obligatoriamente tienen que colocar estos títulos para que el programa lea sus datos. Si no, no los leerá. Todos estos títulos. Lo dejaré en la descripción del vídeo para que puedan copiar y pegar. Las separaciones van por coma. Coma una separación, coma otra separación. Es decir, las comas simbolizan una columna. Si usted agrega una coma, simbolizaría que está abriendo otra columna. Y así sucesivamente. Ok, para llenar esto tienen que colocar el data time. Como pueden ver acá, la fecha, la hora. Luego pasan con el Station ID, que son simplemente estas letras, que es como una especie de subcarpeta. Una subcarpeta donde va a guardar toda su información. Y después con la velocidad. Como ya obtuve solo una velocidad, la coloqué de manera constante, es decir, que no varía. Porque la velocidad se supone que debe variar con respecto a cada título. Pero como la mía no varía, porque solo obtuve una por cada hora que medí, entonces se coloca así. Se coloca de esta manera, igual así lo vale. De esta manera se tienen que hacer los 300 datos que se obtuvieron, o si en su caso obtuvieron más, se colocan los demás. Y yo, como lo hice por un día nada más, pues nada más aparece hasta un día. Si ustedes lo obtuvieron por meses o una cierta temporada, simplemente colocan la fecha y ya está. Una vez que completan todo el bloc de notas, podemos proseguir. Simplemente guardan de esta manera el nombre de su archivo y .dat. Le dan guardar y ahora sí, podemos ir a WASP. Ahora procedimos a darle import data set to site. Vamos a donde guardamos el archivo, doble clic, aparecerá esta ventana emergente, simplemente le damos next. Y ahora aparece todos los datos de nuestra data. Aquí están los rangos de 3.55, el valor mínimo a 9.40, el valor máximo. Aquí otra vez los datos estadísticos, y en la parte izquierda donde dice Calm Threshold, el umbral de calma traducido al español es como una especie de parámetro. Nada más le damos 1.5. En los foros de internet leí que es lo suficiente para estudiar un dato, o bueno, para estudiar una serie de datos en este caso.
1.5 en umbral de calma. Le damos Apply Change y ahora Next. Bien, ahora en este paso, donde está, por ejemplo, en mi caso, donde está 40, lo voy a eliminar. Bien, el de 20 lo paso a 3 y el de 60, como dijimos que es algo constante, es decir, que no varía porque solo se toma un dato en cada periodo, simplemente lo eliminamos porque ya sabemos que es el mismo. Y ahora se deja de esta manera y Finish. Ahora, para obtener y visualizar nuestros resultados, vamos a Create aquí, en la primera opción. Como pueden ver, esto es una distribución de Weibull. Estas barras verticales simbolizan la frecuencia de los datos. Este es otro tipo de gráfico, pero no tiene mucha relevancia en comparación con el otro, que este es el más importante y el que se debe tomar en consideración. Aquí está la frecuencia y abajo la velocidad. Arriba, como pueden visualizar, hay una especie de tabla donde está los Weibulls, la velocidad promedio. Estos datos que se muestran son los que aparecen abajo en el gráfico. Vean aquí, en donde dice histograma. El valor que más se repite es 7. El programa está clasificando las velocidades de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Es decir, las velocidades que estén por debajo o igual a 1 se almacenan acá. Y por debajo o igual a 2 acá. Por debajo o igual a 3 en esta fila. Por debajo o igual a 4 en esta fila y vean que este tiene 7. Por debajo o igual a 5, 42. Y así sucesivamente. Pero por debajo o igual a 7 hay 383 datos, o sea, la mayoría. Algo que vamos a estudiar más adelante. En el próximo capítulo vamos a hacer nuestra distribución de Weibull manualmente en base a cómo este programa lo elaboró, a ver si el programa lo calculó de manera correcta. Nuestro reporte, esto simplemente son los datos de nuestra data y las estadísticas. Nos quedamos con la primera, en Climate. En Climate, la distribución de Weibull muestra que se obtuvo una potencia de 160 watts entre metro cuadrado y una velocidad de 6.10 metros entre segundos. Ya con eso se pueden diseñar nuestra turbina eólica. Con estos dos datos ya literalmente obtuvimos nuestro potencial eólico, que es este. De 160 watts entre metro cuadrado es nuestro potencial eólico y la velocidad del viento predecida o estimada por el programa es 6.10 metros entre segundos. Muchas gracias por ver este video. Si quieren visualizar mi investigación completa, entren a mis páginas web RedShearGate y academia.edu.